te sirva para el debate. Buenas tardes, Rubén Ciuró, delegado de SUTEBA, de una escuela de Lomas de Zamora, integrante de la mesa provincial de la CTA de los trabajadores y fundamentalmente militante del espacio Achaitiza, que es una agrupación gremial, un colectivo con el que participamos con otros colectivos, entre ellos con los compañeros de Patria, de la multisectorial, de Barrios por Memoria y Justicia, de la Comisión de Solidaridad con Palestina, del Comité por un Milagro Sala, ¿no? Digo esto porque el lugar de enunciación desde el que pretendo intervenir es el de un trabajador organizado, pero justamente corriéndolo de una mirada corporativa, ¿no? Y agradecemos también los compañeros de Achaitiza que ahora están en el lanzamiento de la lista Magenta en Lomas de Zamora, que integramos con compañeros de otros sectores, están en simultáneo. Agradecemos a los compañeros de Patria Grande este espacio de debate, que es un aporte necesario, entendemos, que tiene que ver con que desde la asunción de este gobierno en la Argentina, como parte de una ofensiva regional de la derecha que no cesa y no tiene miras de cesar, sino que se incrementa. De hecho, Lenín Moreno ya asume asediado y bueno, todos estamos acá seguramente en conocimiento del asedio en Venezuela, ¿no? Eso tiene su correlato acá, pero decimos que desde la asunción de este gobierno hasta ahora, por suerte, hubo un crescendo, un acumulado de calles, de marchas, de organización de la unidad en la diversidad, con un marzo que nos puso absolutamente arriba, pero que también ese marzo desnuda la necesidad de estos espacios de debate, porque la lucha social, la lucha sindical, la lucha en género, en derechos humanos, no tiene necesariamente traslado automático y mecánico a la cuestión política. Y la cuestión política está siempre, pero además es un año electoral, ¿no? Y nosotros, los peronistas, decimos que volveremos, solemos cantar, y decimos que tenemos que volver mejores, pero además decimos que si no volvemos mejores, no vamos a volver. Eso implica que algunos sectores ahora profundicemos en el debate que está en términos políticos, en esta perspectiva, lo que ya desarrollábamos como práctica antes y hubiéramos deseado que mucho más se desarrollara, y es que la defensa de un proyecto popular no tiene que ver con omitir los debates al interior de ese proyecto popular, tanto cuando se es gobierno como cuando no se lo es, ¿no? En ese sentido, pensamos que las mejores expresiones de la política que abren las posibilidades de este debate que ustedes aportan tienen que ver con las experiencias de unidad en el movimiento obrero, las multisectoriales contra el tarifazo y cantidad de expresión. Bueno, en derechos humanos ni hablar, porque todos los días tenemos algún acontecimiento que nos obliga a salir, ¿no? Pero decimos que la unidad en la diversidad es con un eje político concreto de confrontación. Nosotros, por ejemplo, decimos en la CTA y lo impulsamos, unidad de las CTA, y en ese proceso estamos y esperamos que muchos más compañeros que en todo caso en los periodos anteriores estaban más desvinculados de las organizaciones del movimiento obrero, ahora se acerquen y participen, porque hace falta una CTA más potente como expresión del movimiento obrero organizado. Y cuando decimos unidad del movimiento obrero organizado, unidad de los trabajadores, incluimos también a los compañeros de la corriente sindical federal de la CGT. Pero entendemos que la burocracia sindical que se expresa en las políticas concretas del triunvirato de la CGT también son un problema a resolver que encontramos en muchas de los espacios y dimensiones de las luchas sociales en las que participamos los integrantes de las organizaciones que estamos acá. Entonces, cuando hablamos de unidad de los trabajadores, hablamos de una unidad concreta que nos permita acumular para confrontar con las políticas regresivas de las patronales, que, como bien decía Gildo, es una
una política de la patronal sin mediación política. Es directamente la patronal, la clase dominante en las instancias del funcionariado del Estado Nacional, ¿no? Así que en ese sentido pensamos que hay mucho para aportar. Particularmente soy docente, así que algunas líneas sobre eso voy a decir. Nosotros estamos protagonizando una lucha fuertemente política, por un lado porque claramente el gobierno dice no voy a cumplir la ley de paritaria nacional, y por otro lado porque la actividad docente siempre es fuertemente social y política, ¿no? Y hemos tenido picos de movilizaciones de 400.000 personas en la marcha de Cetera a Plaza de Mayo, pero ahora estamos en un estadio nacional y provincial complicado. Hablar de complicado significa de, bueno, ¿qué cosa hacemos desde nosotros para resolver esas complicaciones, ¿no? Pero, de hecho, la escuela pública itinerante, que los que tenemos antigüedad en la docencia decimos la carpa, porque hay una serie de correlatos, ahí estamos tomando el acumulado de experiencia de lucha de la docencia, claramente es un éxito, ¿no? Pero también sabemos que para doblegar a este gobierno no nos va a alcanzar con la escuela pública itinerante. Por eso, a partir de la semana que viene, entendemos que en la provincia de Buenos Aires vamos a comenzar con los paros semanales rotativos que salieron de la consulta. Y vamos a desarrollar una serie de actividades de acción directa en las que esperamos estar acompañados por el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero claramente entendemos también que en cada uno de los conflictos, también con el docente, se expresan las limitaciones del periodo anterior en relación a lo que se ha denominado genéricamente la oposición, ¿no? Nosotros decimos que hay una serie de vacilaciones que solamente pueden ser superadas a partir de lo que nosotros consigamos desarrollar en las luchas sindicales, en las luchas sociales, ¿no? Si no, no se explica, por ejemplo, digo por decir vacilaciones y trasladarlo a lo local, que el mismo día que estábamos haciendo una conferencia de prensa con los compañeros de la corriente sindical federal de la CGT, de las 2 CTA, de la multisectorial, porque el año pasado era la marcha federal, el intendente que discursivamente es del Frente para la Victoria, es oposición, Martín Insaurralde, estaba paseando con todo su gabinete con la gobernadora Vidal por las calles de Lomas de Zamora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que en la medida en que nosotros avancemos en luchas callejeras y en debates políticos y en organización política, vamos a poder ir tirando al rincón ese tipo de vacilaciones. En ese sentido, pensamos que digamos, lo terminará decidiendo la compañera, pero que la polarización que de hecho existe con la figura de Cristina Fernández de Kirchner no es gratuita. Nosotros tenemos muchas cosas para decir y de hecho las hemos dicho con acciones y con palabras respecto al periodo anterior. No por nada, decíamos, por dar un ejemplo, aplaudimos la nueva ley de educación porque desmontaba la ley federal de educación del menemato, pero decíamos no es nuestra ley, no es el punto al que queremos llegar porque todavía promueve y permite la educación privada. Ahora claramente estamos defendiendo esa ley porque están tratando de desmontar cada uno de los logros del periodo anterior, ¿no? Pero quiero reiterarlo explícitamente, pensamos que Cristina Fernández de Kirchner es el mejor cuadro que tiene el pueblo argentino de acumulación y de punto de unidad para confrontar con la ofensiva de esta derecha. No nos exime justamente de las tareas que emanan de lo que había planteado anteriormente. Nosotros decimos, por ejemplo, un balance que en algún momento discutimos en Hacha y Tiza, que en la 125 íbamos a todas las marchas que se convocaban desde el gobierno y en realidad ahí hizo falta, digamos, mayor nivel de organización popular para que nosotros desde las organizaciones populares le hiciéramos los piquetes a la sociedad rural y no la sociedad rural a nosotros. Con esto lo que estoy diciendo es que no nos exime al campo popular
de abordar la problemática de la unidad en la diversidad, pero con un eje claro de confrontación con este gobierno y de defensa de las figuras que son lo mejor, la mejor expresión hasta el momento del pueblo argentino, del acumulado, por algo son tan perseguidas por este gobierno, ¿no? Así que, en ese sentido, compañeros, pensamos que vamos a seguir transitando un camino juntos en lo político y en las expresiones concretas también de lo político que tienen que ver con la capilaridad de la sociedad. Nada más. Bueno, buenas. ¿Se escucha ahí? Bueno, se sobreentiende que uno siempre en los debates debate con la idea y no con la persona, ¿no? Y retomando algunas cuestiones, Gildo decía, yo la verdad que también lo había pensado por mi intervención anterior, en realidad cuando uno está hablando de las calles o está hablando de octubre, está hablando del poder, que claramente es una disputa anterior y es una disputa que va a exceder esas coyunturas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, como Achaitiza, reafirmamos que el sujeto social, a pesar de la desindustrialización de largos años en la Argentina, a pesar de las nuevas tecnologías y no excluyendo a otros actores sociales, pero que el sujeto social fundamental para discutir con la clase dominante es la clase trabajadora y las expresiones organizadas que se vaya dando en la clase trabajadora. En ese sentido, entendemos que si en alguna instancia de los 12 años o en varias instancias de los 12 años anteriores conseguimos volcar a la burocracia de la CGT por las razones que sea, por conveniencia oportunista, por convicción, por supervivencia de esa burocracia, por la razón que fuera, conseguimos volcarla para el lado de la acumulación del campo popular y del proceso que se estaba desarrollando, por supuesto es una estrategia correcta, pero de ninguna manera, y en ese sentido no eximimos al gobierno de los errores que pueda haber tenido, pero nos hacemos cargo nosotros, lo había planteado en la intervención anterior, de las tareas que tenemos en el seno del campo popular y los trabajadores en el seno de las organizaciones sindicales para recuperarlas y que haya una política sindical combativa, ¿no? Así que en ese sentido reafirmo lo que dije anteriormente, porque cuando uno habla, digamos, del balance, por supuesto que hay muchas cosas que dijimos antes y que tenemos que decir ahora para volver mejores. Digo, si no, por ejemplo, no nos podrían enrostrar al gobierno que cristalizó las demandas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, en un punto altísimo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, no nos podrían enrostrar a un Milani que teníamos que haber discutido antes y fuimos minoría los que lo discutimos. O, para decirlo localmente, reiterando con nombre y apellido, porque además tiene que ver con la configuración política, era tan malo Insaurralde cuando en Lomas se desarrollaron 12 años de gobierno nacional popular, y en Lomas de Zamora tenemos las causas pendientes de Pablo Turner, de la masacre de Pasco y de Raúl Magallanes. Era tan malo antes como es tan malo ahora, y en ese sentido nosotros decimos, para volver efectivamente y volver mejores, así como lo dijimos antes, tenemos que ser mucho más lo que lo digamos ahora. Por otro lado, insistimos que la unidad siempre es unidad en la diversidad, pero para confrontar. No tenemos ninguna duda, y en eso voy a citar a Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo el 13 de abril, la verdad que es una cita de autoridad que en el campo popular no debería hacer falta, pero nosotros lo queremos citar con nombre y apellido porque entendemos que no solo en las coyunturas electorales, sino en la cuestión del espacio y el tiempo, la política y los procesos y los programas tienen nombre y apellido, así como alguna vez tuvieron Perón y Evita,
en los últimos 12 años tuvieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como tuvieron a Correa y Lenín Moreno en Ecuador y cada uno de los demás compañeros referentes de los países. Así que en ese sentido reafirmamos que nosotros cuando decimos que ponemos nombre y apellido y que polarizamos, lo hacemos porque estamos defendiendo el mejor cuadro nacional y latinoamericano del proceso anterior y al proceso a desarrollar. Por otro lado, es motivo siempre de reflexión preocupada con mi compañero ahí David de la multisectorial, que cuando hablamos de diversidad, justamente la diversidad tiene que ver con la capacidad de articular con compañeros que piensan distinto y que nosotros acumulemos en los propios espacios partidarios y políticos que tenemos sin hacer estallar las organizaciones de masas sociales, sindicales en las que participamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuidamos mucho cuando los compañeros del PTS participan de las actividades del Comité por Milagro Sala, porque decimos, bueno, la verdad que somos un montón los que cantamos la marcha en el comité, pero no alcanza con nosotros. Claramente, mueve a risa, pero bueno, uno tiene que ser cuidadoso de ese tipo de cuestiones y lo mismo tratamos de hacer con David y con Pablo en la multisectorial, ¿no? También porque la ofensiva represiva y autoritaria de este gobierno no va a cesar. De hecho, cuando fue Palazzo con los delegados de la bancaria a la escuela itinerante, hicieron un despliegue de fuerza para decir, muchachos, lo vamos a hacer, toda la denuncia que hacen es entre ustedes, se denuncian entre ustedes y se conmueven entre ustedes. Así que el tema de la violencia institucional y las libertades democráticas va a requerir que además de las tareas partidarias, sectoriales que hagamos, seamos capaces de incrementar y articular en mayor grado redes de seguridad democráticas, comités por la defensa de las libertades democráticas, porque si no, estamos en el horno, ¿no? Y por otro lado decimos esta cuestión de la correlación de fuerzas, uno siempre la tiene que estar midiendo cuando está en algún tipo de organización donde se referencia a cantidad de compañeros cuyos ingresos, cuya cotidianeidad tiene que ver con esa organización. En ese sentido, nosotros desde la docencia vemos con preocupación que el gobierno, por un lado, confronta con que no va a dar la paritaria nacional y por otro lado trata de articular con los gobiernos que con nombre y apellido están en los estados provinciales para ir vaciando de sentido la paritaria nacional. Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, es de Santa Fe y tuvo una oferta paritaria que los compañeros acordaron, claramente por arriba de la bonaerense, pero que bueno, debilita el marco de conflictividad nacional. Eso no deja de ser una picardía de este gobierno, ¿no? O los compañeros de Córdoba también tuvieron una oferta superior a la bonaerense, están acordando, lamentablemente, en el mismo sentido en el que acordó la burocracia de los petroleros o la burocracia de UPCN o la burocracia de mercantiles. Están acordando a la baja, porque en Córdoba hay un aumento salarial superior al 20% que nos ofertaron, pero dejando afuera a los compañeros jubilados. Como verán, yo peino canas, así que eso me preocupa sobremanera, ¿no? Y por otro lado, como contraejemplo de esto, vamos a decir que en Neuquén los compañeros que conducen ATEN acaban de cerrar un acuerdo superior al 30% en un marco de alto grado de conflictividad y conduciendo un conflicto con muchísimas asambleas y asambleas masivas. Nosotros no somos del asambleísmo, si no seríamos de la multicolor, pero entendemos que las asambleas, el debate, también ayudan a construir un sentido común y una identidad, porque no alcanza para conducir un conflicto el piloto automático, ¿no? Así que por eso decía que a partir de la semana que viene seguramente los docentes vamos a estar no solo con la escuela pública itinerante, sino también de paro y con otro tipo de acciones directas, ¿no? Y por otro lado, insisto con esto de que justamente lo que estamos debatiendo es las luchas sociales y la perspectiva electoral, y que en octubre va a haber listas, y que nosotros, todos aquellos que somos integrantes de organizaciones del campo popular, los que somos peronistas y los que no, tenemos que claramente discutir que queremos, por supuesto, que en ese frente se integre lo mejor del PJ y lo mejor del FPV,
pero no pretendemos que se conduzca, citando lo que decía Gildo, de la... Perdón. Qué fallido, por favor, que no haya un psicólogo por acá. Bueno, digo que justamente, por citar los ejemplos que decía Gildo, vamos dando esta discusión ahora para no tener que lamentar que después estemos con compañeros referenciados que están jugando claramente para el otro lado. Por eso insistimos en que para torcer la vara y que para que el polo de acumulación tenga que ver con lo mejor y con la profundización de las cuestiones logradas, hay que seguir confrontando y que eso vaya teniendo expresión política. Y acá me remito al ejemplo que decía el compañero, justamente los gobiernos que en Latinoamérica están mejor resistiendo son los que pudieron profundizar, porque uno tiene una estrategia de desarrollo de una fuerza propia y de desarticulación de la fuerza del enemigo, pero para avanzar. En la medida en que no avanzamos no hay situación estática, sino que la derecha reacumula y vuelve sobre nosotros, que es lo que está haciendo. Así que, compañeros, nosotros decimos con nombre y apellido, lo que no nos exime de ninguna de las tareas y de ninguno de los debates. Si Cristina Fernández de Kirchner es candidata, va a ser el punto más alto de articulación del movimiento popular en la Argentina y va a desarticular a los Urtubey, a los Randazzo, a los Pichetto, a todos aquellos que estuvieron devaneando con el poder en este último año, cuando la vara de la lucha de clases en la Argentina se torció para el lugar de atendido por sus dueños.